Saludos. Hoy nos metemos de lleno en una rivalidad, ¿eh? De las más complejas y peligrosas. Israel e Irán. La tensión ha llegado a niveles máximos ahora, ¿no? Con ataques directos este mismo junio de 2025. Hablamos de la Operación León Naciente de Israel y de esa respuesta aplastante iraní, una escalada, muy seria. Queremos entender cómo se ha llegado hasta aquí basándonos en un análisis de BBC News Mundo. Cómo pasaron de ser, no amigos, pero sí tener relaciones, a esto. Es que es sorprendente, ¿verdad? Porque no siempre fue así, para nada. Cuando se crea Israel en el 48, el Irán del Shah, que era, aliado de Estados Unidos, fue el segundo país musulmán en reconocer al Estado judío. O sea que hubo un tiempo de pragmatismo, digamos. Ben Gurión buscaba aliados contra la hostilidad árabe y miró hacia Irán. Exacto. Una relación, cordial. Pero todo eso saltó por los aires, claro. El punto de inflexión. La Revolución Islámica del 79. Ahí sí que no hay duda. Según la BBC, el régimen de Jomeini rompe relaciones, cambia radicalmente la retórica, Israel pasa a ser el pequeño Satán, Estados Unidos el gran Satán, muy simbólico. ¿Y la embajada israelí en Teherán? ¿Qué pasó con ella? Se la cedieron a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina. Un gesto. Clarísimo. Y como señala Ali Baez del International Crisis Group, esto venía por simpatía con la causa palestina, sí, pero también por una ambición iraní de... Entiendo. Pero, fíjate, Israel tardó un poco más en ver a Irán como la amenaza principal. Durante los 80, la preocupación era más bien Irak, ¿no? Saddam Hussein. Sí. Incluso está el famoso caso Irán-Contra, donde Israel llegó a mediar. Parece mentira ahora. ¿Y cuándo cambia esa percepción en Israel, de forma definitiva? Pues el análisis lo sitúa más bien en los años 90. Ahí es cuando Israel empieza a ver a Irán y, sobre todo, su programa nuclear, aunque Irán diga que es pacífico, pues lo empieza a ver como una amenaza existencial. Y ahí empieza lo que llaman la guerra en la sombra. Justo, ese es el término. Explícanos un poco qué es eso, esa guerra en la sombra. Pues mira, Irán se sentía aislado. Son persas, son chiíes, en un mundo árabe mayoritariamente suní. Entonces, ¿qué hacen? Crean lo que llaman el eje de la resistencia. Una red de aliados, de milicias, ya sabes, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, grupos en Siria, Irak, los hutíes en Yemen. Entendido. Una forma de proyectar su influencia y, supongo, de disuadir ataques en su propio territorio, ¿no? Exactamente. Llevar el conflicto lejos de sus fronteras. Y claro, Israel reacciona. El informe de la BBC detalla cómo Israel actúa para frenar esa red y sobre todo el programa nuclear. Ahí entran acciones como, el famoso virus Stuxnet. ¿Te acuerdas? Stuxnet. Claro. Un ciberataque muy sofisticado atribuido a Israel y a Estados Unidos que dañó centrifugadoras iraníes. Marcó un antes y un después en la ciberguerra. Y no solo eso, asesinatos de científicos nucleares iraníes, ataques en Siria para cortar suministros a Hezbollah. Acciones muy directas. Sí. Y desde el otro lado, pues también ha habido respuestas o acciones atribuidas a Irán o a sus aliados. El atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires en el 92, por ejemplo, que vino poco después de que Israel matara al líder de Hezbollah. Una dinámica de acción-reacción. Eso es. Ataques a buques, más ciberataques, según las acusaciones occidentales israelíes, claro. Siempre con esa capa de negación oficial, ¿no? De guerra encubierta. Una guerra de desgaste durante décadas. Pero esa tensión contenida, al final estalló. El análisis de la BBC conecta directamente los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza con esta escalada más reciente. Sin duda. El 7 de octubre y la respuesta en Gaza subieron la temperatura. Muchísimo. Y el momento crítico, el que rompió la baraja, fue el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. Abril de 2024. Donde murieron altos mandos iraníes. Exacto. Y la respuesta de Irán fue, histórica. Lanzar cientos de drones y misiles directamente contra Israel por primera vez. Eso rompió todas las reglas, no escritas, de esa guerra en la sombra. Y la respuesta israelí, atacando directamente suelo iraní, lo confirmó. Ya no estamos en la sombra. Los ataques de junio de 2025 son otra cosa. Confrontación directa. Muy peligrosa. Directo, indirecto y ahora, esto. Enfrentamiento abierto, impulsado por ideología, por geopolítica y por una desconfianza
bueno, abismal entre ambos. Entender esta evolución, como explica muy bien el análisis que hemos seguido, es fundamental. No solo para entender Oriente Medio. Claro, porque esto tiene implicaciones globales. Está el tema nuclear iraní, las alianzas internacionales de Israel, de Irán, afecta a todos. Desde luego. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de los misiles, de las operaciones que vemos en las noticias, ¿qué otros elementos de esa larga guerra en la sombra, quizás cosas menos visibles, económicas, cibernéticas, de influencia, podrían estar jugando un papel ahora mismo? ¿O qué podrían determinar los próximos movimientos en este tablero tan complejo? Algo para reflexionar.